Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Gracias por estar ahí acompañándonos en esta reflexión de todos los días. Para los que por primera vez me ven, quiero decirles que yo soy César Arturo Arias de la Unión Valle. Soy laico de la Iglesia Católica, laico comprometido, pero que desde un tiempo para acá he tomado la decisión de predicar la palabra de Dios desde el misal de la Iglesia Católica. Voy a aclarar algo con algunas personas que a lo mejor piensen que yo puedo ser protestante, y quiero decirle que yo soy laico de la Iglesia Católica. Luego, la doctrina que yo sigo es la doctrina que Jesucristo dejó hace 2000 años, instituida en la Biblia. Ahí está la doctrina de Jesucristo y esa doctrina es a la que yo sigo. Cualquier pastor podría decir, pues esa es la misma que yo dirijo, es la misma que yo hago, no es que yo también leo la Biblia. Sí, pero hay un pequeño detalle, que en Mateo 28:19 Jesucristo dice: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he mandado. Esa es la diferencia, que nosotros los católicos guardamos y obedecemos todos los mandatos que el Señor dejó en su doctrina. Por eso para nosotros Juan 20, 21, 23 es sagrado. Ahí el Señor dice que debemos ir a confesarnos con un sacerdote. Él instituye ese ministerio de la reconciliación y nosotros obedecemos. Un protestante no. Juan 6:53, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y nosotros los católicos obedecemos. Esa es la diferencia, que nosotros no nos ponemos a rasgarnos las vestiduras para analizar por qué los hombres aquí en la tierra tienen poder para perdonar pecados, a pesar de que en la Biblia, en diferentes pasajes bíblicos, dice por qué debemos los protestantes que se dejan guiar de un pastor mentiroso comienzan a dudar de que eso sea verdad y prefieren obedecerle al pastor mentiroso que obedecerle a lo que ha dicho Cristo. Esa es la diferencia. Nosotros no nos rasgamos las vestiduras, ni protestamos, ni decimos por qué, sino, como dice Samuel: manda, Señor, que tu siervo escucha. Y lo obedecemos. Eso es todo. Por eso es tan importante que ustedes hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. A pesar de que hoy un protestante es tan difícil, oiga, para que un pastor mentiroso haya llegado a su casa a tocarle: ábrame que vengo del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y usted, que era católico, de una le abrió, escuchó todas las mentiras que ese protestante le decía, ese pastor mentiroso le decía sobre la Biblia, y usted se lo creyó, inmediatamente abandonó la Iglesia de Cristo por seguirlo a él. Qué cosa tan fácil fue engañarlo. ¿Sabe con qué frase lo engañó? Éxodo 24, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Si ven que la Iglesia Católica es idólatra, nosotros no. Y ahí mismo, por esa frasecita tonta, ahí mismo se fueron, porque no la entendieron, porque no preguntaron, sino que ellos creyeron que tenían la razón los pastores mentirosos y se fueron. Ahora vaya, traiga pues un pastor, traiga un protestante a la Iglesia Católica. Es muy difícil. ¿Y saben por qué es muy difícil? Porque hay dos frases en la Biblia terribles. Terribles son terribles. Le voy a decir la primera, y es que Dios, con D mayúscula, o sea, el Dios de nosotros, Dios con D mayúscula, les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que no sean salvos. Eso es una frase terrible. El mismo Dios les permitió que se fueran. Y está escrito también en Juan 6:67, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir. Y ahí es cuando Pedro dice: ¿a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Pero el Señor los puso a prueba y les dijo: ustedes también se quieren ir. Juan 6:66, todos los discípulos que los seguían se fueron y no quedaron sino los 12. Y por eso en Juan 6:67 Jesús les dice: ustedes también se quieren ir, porque Dios los pone a prueba.
Y eso pasa con esa terrible frase. Dios con D mayúscula les ha dado un poder engañoso para que le crean a un pastor mentiroso a fin de que no sean salvos. Y hay otra frase que es más terrible, aunque yo creo que es más terrible esta, que es con D minúscula, ustedes la pueden buscar. Porque el Dios de este mundo, y ese Dios aparece con D minúscula, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, a fin de que al escuchar no se salven. Ustedes lo pueden encontrar y si alguno quiere preguntarme me llama y yo con mucho gusto le digo en qué parte está. Eso es la diferencia entre nosotros los católicos y los protestantes. Bueno amigos, vamos entonces a leer la palabra de Dios en el día de hoy. No endurezcamos el corazón, estamos en tiempos de Cuaresma, ya llevamos casi una semana del tiempo de Cuaresma cuando iniciamos en el miércoles de ceniza. Hoy es 8 días, hoy es miércoles, persinémonos muchachos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Primera lectura del libro de Jonás 3, del 1 al 10. Los ninivitas habían abandonado el mal camino. Pónganle cuidado a este detalle que lo tengo que tener muy en cuenta. Voy a leer del libro de Jonás 3, capítulo 3, del 1 al 10. Eso quiere decir que existe el capítulo 2 y existe el capítulo 1. ¿Por qué tengo que decirlo así? Porque ahorita les explico. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Un detalle que le aprendí yo al padre Luis Toro y que yo no lo sabía es el término apologético. Apologética, ¿qué es apologética? Y apologética es escudriñar las escrituras, desmenuzarlas, no tragar la palabra entera ni de todo este capítulo entero, sino que ir frase por frase, capítulo por capítulo, verso por verso, para ir descubriendo una cantidad de cosas que están aquí, y así que no venga un pastor mentiroso a engañarnos. Porque un católico bien instruido, como diría James Rodríguez en su tiempo, jamás se saldría de la Iglesia Católica. Jamás. Un católico bien instruido, jamás se saldría de la Iglesia Católica. Pero un católico ignorante, seguro protestante. Y eso fue lo que le faltó a los protestantes. Les faltó sabiduría y entendimiento para comprender las escrituras y tener más apologética, y es el llamado de atención que se le hace hoy día a los sacerdotes, a que enseñen más apologética y menos, pues yo no sé si menos, pero menos enseñanza espiritual,
No, cojan la Biblia y lean apologéticamente, escudriñen las escrituras para que esos católicos que lo están escuchando, cuando llegue un protestante, ellos tengan cómo defenderse. Eso es importante. Bueno, entonces vamos a analizar esto. Ya les dije a ustedes la primera parte, que es por qué Jonás 3, 1 al 10. Y recordemos brevemente esa historia de Jonás. Jonás se le da una orden. Vaya a Nínive y predique este evangelio, dígale que en 40 días Dios va a destruir esa tierra. Pero Jonás no hace caso. Jonás no quiere ir por allá. Jonás no quiere escuchar al Señor. Es más, Jonás quiere que destruya esa tierra. Y por eso no va. En esa primera parte, capítulo 1 a lo mejor y el 2, donde Jonás se va para otras partes, se mete en un barco, quiere irse para otras tierras. Cae una gran tempestad en ese barco y y el barco comienza a zozobrar, y los que estaban en ese barco decían, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No está pasando grave acá? ¿Qué es? Y ahí es cuando Jonás relata de que él no le quiere obedecer a Dios y que por eso Dios tiene castigado a todo ese barco, y por ello es arrojado al mar, se lo traga un gran cetáceo, un gran pez, una ballena, y se calman las aguas. Ahí es cuando Jonás es llevado durante 3 días en el vientre de una ballena y luego arrojado a la orilla del mar, a una playa. Eso sucede en capítulo 1, 2. En este 3, del 1 al 10, aparece ya Jonás arrepentido de no haberle obedecido a Dios. Entonces en este capítulo 3 vamos a escuchar nuevamente la orden de Dios. Jonás, ve a Nínive y di esto, que si en 40 días no se arrepienten de sus pecados, entonces Dios los va a destruir. Y Jonás, ahí lo ven ustedes ya, ahorita sí obedece, ahorita sí hace caso. 40 días, que son los 40 días que estamos nosotros hoy día haciendo desde el miércoles santo. Esos 40 días son los mismos 40 días de Jonás, son los mismos. Ahora bien, Jonás va, y ustedes pueden ver aquí, que apenas comenzó a decir que el Señor les manda a decir que si no se arrepienten de todos sus pecados y de su mal proceder, Dios los va a destruir. Y que dice acá que inmediatamente los ninivitas, ay, ¿cómo así? Entonces yo me voy a quitar todo y me voy a vestir de sayal y todas esas cosas y me voy a echar ceniza y todo eso. Eso no fue así tampoco tan rápido. Es evidente que si aquí viniera una persona a decirnos de eso, nosotros no le vamos a hacer caso. Primero vamos a analizar la situación, a buscar por qué está diciendo eso. Recordemos que a lo mejor los ninivitas sabían quién era este Dios de los hebreos, que era un Dios poderoso, porque tenemos que decir que los de Nínive no creían en Dios. Tenemos que decir eso. Los ninivitas no creían en Dios, era más bien un pueblo pagano. Y por ello, al escuchar a Jonás, como que sí, pero venga, es que ese Dios es terrible, es mejor obedecer. Es mejor obedecer porque Dios es un Dios terrible. Ese Dios de los hebreos destruye pueblos y ciudades a su voluntad si no le obedecen. Entonces, cambiemos nuestras actitudes y nuestras formas de ser. Y lo mismo pasa con el rey. El rey también llama a Jonás. Jonás, ¿qué es lo que estás predicando? Y por ello es que el rey se convence de que lo que está diciendo Jonás es verdad y que ese pueblo hebreo siempre lo ha cuidado Dios y que Dios es un Dios lento a la ira y rico en piedad, pero también es un Dios misericordioso, y por ello Dios toma la decisión de hacer caso y acatar lo que Él dice, y por eso el rey saca un edicto donde dice que durante 40 días no van a comer, van a ayunar, los animales incluso, y todo esto. Y por ello, ustedes ven el final, Dios se arrepiente. Ahora vamos a analizar otras cositas aquí pequeñitas. Jonás empezó a recorrer la ciudad. Los ninivitas creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron con rudo sayal. La noticia llegó al rey. El que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio. Ya ustedes escucharon lo que yo les dije ahora. Y esto es muy importante. Esta es la partecita muy importante también. ¿Quién sabe
si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. ¿Quién sabe si Dios cambiará? Por lo tanto, estos hombres dijeron, pues si ordena Jonás que lo hagamos, hagámoslo. A lo mejor Dios se arrepiente de su ira y se compadece de nosotros. Y es así como sucede. Nosotros durante estos 40 días hemos pecado contra Dios, contra el cielo y contra la tierra, y por ello no somos dignos de llamarnos hijos de Él. Pero quién sabe si nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios se compadece de nosotros. Y por eso es tan importante que en este tiempo de Cuaresma usted vaya al sacramento de la reconciliación, al confesionario, busque un sacerdote y arrepiéntase de sus pecados, porque así Dios tendrá misericordia de ustedes. Voy a seguir leyendo. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Vean, muchachos, yo durante todos estos días he venido diciéndoles que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, rico en piedad y lento a la ira y a la cólera, pero solo sí y solo sí para los que se arrepienten. Porque Dios no es un Dios rico en piedad y misericordia para los que no se arrepienten. Así es que no se ponga a jugar usted con su vida, porque recuerde pues esto: su vida depende de usted, su salvación depende de usted, su condenación depende de usted. Así es que no depende ni del sacerdote pedófilo, ni del cura engañoso, ni el pastor mentiroso, ni el católico borrachín, ni de la monja que se cree monja y no es monja. No depende de nadie, depende de usted. Si usted se arrepiente de sus pecados, Dios hace un pacto con usted, no con el borrachín, ni con la monja, ni con el sacerdote pedófilo, ni con la estupidez que usted se imagine. Solo hace un pacto con usted. Si usted se arrepiente, va al sacerdote, Juan 20, 21, 23, confiesa sus pecados, Dios les perdonará sus pecados. Pero, como depende de usted, si usted no va, también lo dice Jesús, y a quien no se los perdone, no les quedarán perdonados. Si usted no va al sacerdote y confiesa sus pecados, entonces Dios no le perdonará, porque los protestantes dicen, no, eso no es sino mirar para el cielo y ya el Señor me perdona. Eso no está escrito. Está escrito todo lo contrario. La misericordia de Dios está unida a los sacerdotes, y los sacerdotes, que son embajadores de Cristo aquí en la tierra, perdonan los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entendieron esto? Bueno, vamos a leer el Salmo que es consecuente a esto mismo. Salmo 50, 3, 4, 12, 13, 18 y 19. Eso es un resumen. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Vean, sacrificios no quiero. Voy a decir un sacrificio, pues ahí los protestantes piensan que un sacrificio es alabar, aleluyar y glorificar a Dios, que eso le agrada a Dios. Entre más alabo, aleluyo y glorifico a Dios en mi congregación, a Dios le agrada eso. No, a Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es un corazón humillado y arrepentido.
y un corazón humillado y arrepentido va al sacramento de la reconciliación, va al confesionario, va y acepta la palabra de Dios y la obedece. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Obedecen yendo al sacerdote a pedir perdón. Yo no voy a ir, yo simplemente voy a alabar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Bueno, es su decisión. Recuerde que la vida depende de usted, todo depende de usted, para su salvación o para su condenación. Vamos a leer el Santo Evangelio, Lucas 11, 29, 32. A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás. Póngale cuidado a esta lectura, que es consecuente a lo que venimos hablando. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra de Dios, te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Es gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, voy a poner en contexto este pasaje bíblico, y es que uno de los fariseos le pide un signo a Jesús, y Jesús les dice: esta generación maldita y perversa pide un signo, pero no les será dado más signos. Les va a tocar creer, así como Nínive le creyó a Jonás por su predicación. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Mucha atención con esto que voy a decir. Mucha atención con esa frase. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Voy a leerlo. Aquí. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Ojo con esta frase que estoy diciendo. Eso fue en el tiempo pasado, Antiguo Testamento, el tema de Nínive. Y aquí dice que así como Nínive en el tiempo antiguo se arrepintió escuchando simplemente la proclamación de Jonás, aquí hay uno que es el Hijo del Hombre que pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. En aquel tiempo, Jonás le habló a Nínive, Salomón le habló a su gente, pero en este tiempo quien nos habla a nosotros es Jesucristo, nadie más. Nadie puede venir como un profeta a decir que yo soy profeta, apóstol y yo no sé qué bobadas inventan los pastores mentirosos para engañar a las personas. Aquí dice que así como Jonás en ese tiempo enseñó y proclamó, ahora es el Hijo del Hombre el que nos proclama para las generaciones nuevas y futuras. Ya no hay más. Nosotros solamente estamos llamados a obedecer al Hijo de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Quien obedezca mis palabras se salvará. Quien no obedezca mis palabras se condenará. Así es que lo único que nos queda a nosotros es obedecer al Hijo del Hombre. Y le hace otro ejemplo. La reina del sur se vino desde Java, se levantará el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. La reina del sur se vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y ella es que convirtió,
creyó, abandonó esos dioses que ella tenía y aprendió del Dios que Salomón enseñaba. Y dice que se convirtió. Y aquí hay uno que es más que Salomón, que la sabiduría de Salomón, que es Jesucristo. Así es que nosotros estamos llamados, muchachos, a obedecer. Solamente a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y obedecer es que hasta la última tilde y coma de la palabra se convertirán. Por eso dice aquí y termina así, porque ellos, y luego viene que así como los hijos de Nínive se convirtieron, y hoy día el Señor nos enseña que debemos convertirnos en este tiempo y en todos los tiempos, yendo al sacerdote a pedir perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dice que si ustedes no se arrepienten, entonces van a venir los hijos de Nínive, y hasta los hijos de Nínive los van a condenar a ustedes, porque ellos se convirtieron solamente por la prédica de Jonás. Ahora ustedes que tienen al mismo Dios hablándoles de tú a tú y no se arrepienten, les será más llevadero ese juicio final a ellos que a ustedes. ¿Ustedes entienden esta parte? Oiga, qué cosa tan bonita. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Qué cosa tan bonita. Si alguna persona quisiera que yo le refutara o le explicara, o usted quiere refutar lo que yo digo, y por favor llámenme. Si ustedes quieren que yo vaya a su casa y prediquemos la palabra de Dios y hablemos de la palabra de Dios, y venga César, vamos a analizar la Biblia, hágale, mi hijo, con mucho gusto, porque yo no voy a hablar nada de mi propia cuenta. Todo está escrito en la Biblia, por eso me atrevo a hablar con cualquier pastor, que me diga, César, venga, hablemos de la palabra de Dios, hágale, mijo. No es que esté muy instruido sobre la palabra de Dios, pero sí tengo la plena seguridad de que yo voy a hablarles de la Biblia. Y un final, que yo creo que ya lo dije ahorita, vea. Esta Biblia, que aunque es un celular, pero aquí está contenida la Biblia, es un libro sagrado, escrito para su salvación, si usted obedece lo que está escrito en él. Pero esta misma Biblia, que es un libro sagrado, si usted leyéndola tergiversea lo que está escrito, este mismo libro lo va a condenar a usted. Así es que este libro sagrado es para su salvación, pero si usted lo tergiversea, es para su propia condenación. ¿Y dónde está escrito eso? Pedro lo dijo. La palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas y poco firmes en la fe que tuercen las escrituras para su propia condenación. Así es que si usted lee la Biblia y no la lee bajo la doctrina de Cristo, esa Biblia que usted lee le sirve para su propia condenación. Así usted lea lo mismo que leen los que buscan la salvación. Pero si usted no la lee de acuerdo a la doctrina de Cristo, usted se condena con la misma Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.